¿Qué ocurre realmente cuando te vas sin decir nada? ¿Qué sienten los que antes te ignoraban al descubrir que ya no estás? Y si tu silencio tuviera más poder que cualquier palabra que pudieras decir. En este video no vamos a hablar de cómo confrontar, reclamar o explicar. Vamos a explorar algo mucho más profundo, lo que sucede en el alma de quienes alguna vez subestimaron tu presencia, cuando ya no te tienen. Porque tu retirada, lejos de ser un acto de debilidad, es una declaración silenciosa que tiene el poder de transformar no solo tu mundo interior, sino también la percepción que los demás tienen de ti. A través de 10 revelaciones impactantes, descubrirás qué experimentan emocionalmente quienes te pierden, desde la incomodidad del vacío hasta el torbellino de la introspección, desde la ansiedad de no tener respuestas hasta el reconocimiento tardío de lo que significaste, y todo guiado por una mirada estoica que te permitirá comprender sin juzgar y avanzar sin resentir. Este no es solo un contenido para reflexionar, es una guía para liberarte del ciclo de dependencia emocional, recuperar tu poder personal y sobre todo reafirmar tu valor sin necesidad de gritarlo. Quédate hasta el final, porque a veces cuando te vas es cuando verdaderamente te encuentran. El aguijón del rechazo. Cuando decides desaparecer sin una palabra, sin una explicación, el impacto que generas en los demás no se mide por lo que dices, sino por lo que dejas de decir. En esa ausencia, en ese repentino vacío que reemplaza tu presencia constante, comienza una cadena silenciosa de reflexiones, emociones reprimidas y verdades evitadas. Es ahí donde se activa el aguijón del rechazo. No se trata de un dolor provocado directamente por ti, sino de una confrontación interna que la otra persona no estaba preparada para enfrentar. Tu partida se convierte en un espejo, uno que no refleja tu imagen, sino sus propias inseguridades, sus miedos más profundos y esas partes de sí mismos que prefieren no mirar. El rechazo por naturaleza desestabiliza, pero cuando es provocado por un retiro silencioso, su efecto es aún más potente. Ya no hay discusiones ni palabras que se puedan usar como escudo. No hay una narrativa en la que refugiarse. Lo que queda es el eco de lo que no se dijo, una ausencia que duele, no por ser cruel sino por ser reveladora. En realidad tu desaparición no es una forma de hacer daño, sino una oportunidad para enseñar. Enseñar que nadie es un recurso inagotable. Enseñar que toda relación requiere reciprocidad y que incluso la presencia más constante puede desvanecerse si no es valorada. El estoicismo no promueve la indiferencia ni el castigo. Muy por el contrario, invita a vivir con claridad, con la firmeza de saber cuándo es momento de retirarse. En este contexto, tu alejamiento no busca castigar al otro, sino proteger tu paz. Es un gesto de amor propio que rompe con dinámicas emocionales desequilibradas y empieza a restablecer el orden interno. Has comprendido que permanecer en lugares donde no eres valorado es una forma de abandono hacia ti mismo. Y al tomar la decisión de irte sin dramatismos ni confrontaciones, estás enviando un mensaje más elocuente que cualquier palabra. Tu valor no se negocia. Lo que ocurre al otro lado es una reacción inevitable. Aquellos que antes contaban con tu presencia como si fuera un hecho incuestionable, se ven obligados a revisar su comportamiento. Surgen preguntas que antes ni siquiera se habrían planteado. ¿Por qué se fue? ¿Qué hice o dejé de hacer? ¿Realmente la relación era tan sólida como creía? Pero esas preguntas no te pertenecen. Son parte del viaje personal del otro. Tú, en cambio, comienzas el tuyo, un camino hacia la reafirmación, hacia el reconocimiento de que tu tiempo, tu energía y tu atención no son infinitos y que merecen ser protegidos con la misma firmeza con la que alguna vez los ofreciste. Este acto de desaparición no nace de la frialdad ni de la falta de empatía. Al contrario, requiere un alto grado de sensibilidad para identificar cuándo una situación ha dejado de ser saludable para ti. Requiere fuerza emocional para no ceder al impulso de explicarte, de justificarte, de tratar de cerrar círculos que a veces no necesitan más palabras, sino un punto final, el silencio. En este caso, no es un vacío, es una elección. Es una afirmación serena y poderosa que dice:
No estoy dispuesto a continuar en un espacio donde mi presencia no se valora. Y ese silencio tan malinterpretado por quienes viven en la necesidad constante de respuestas se convierte en una lección para quien lo recibe. Les enseña que no todo se resuelve con una conversación, que a veces la consecuencia más dura es la distancia, la imposibilidad de volver atrás, la falta de una segunda oportunidad. En esa lección dolorosa pero necesaria está el verdadero impacto de tu retirada. Has dejado de ser accesible y esa inaccesibilidad abre un espacio de introspección que jamás se habría generado si hubieras permanecido. Por tu parte, algo dentro de ti también cambia. Comienzas a experimentar una nueva forma de libertad. Una libertad que no depende de lo que los demás piensen, digan o aprueben. Al romper con la necesidad de ser comprendido, te liberas del peso de las expectativas ajenas. Comprendes que no es tu tarea educar a quienes no valoran tu entrega, ni convertirte en puente emocional para quienes no están listos para cruzarlo. Tu única responsabilidad está contigo, con tu bienestar, tu calma, tu equilibrio. Tu silencio entonces no es una muralla, es un límite claro, un borde invisible que dice: hasta aquí llego yo. Lo que está del otro lado ya no es mi responsabilidad. Y quienes realmente valoran tu presencia, quienes están dispuestos a crecer, encontrarán la forma de reflexionar, de cambiar y tal vez de reencontrarte desde un lugar distinto. Mientras tanto, quienes solo se beneficiaban de ti por comodidad, revelarán su verdadero rostro, el del interés superficial, el del afecto condicionado, el del vínculo basado en el uso y no en la conexión auténtica. Así, el rechazo silencioso no solo transforma al otro, sino que te transforma a ti. Te obliga a redefinir tus prioridades, a cuestionar tus propios patrones de entrega y a reconstruirte desde un lugar más sólido y sabio. En ese proceso dejas de vivir para agradar, para complacer o para mantener la paz ajena a costa de la tuya, y empiezas a vivir para ti, desde una fuerza interior que ya no necesita ser reconocida porque ha sido plenamente asumida. Y cuando alguien te diga que desaparecer es cruel, tú sabrás que en realidad es un acto de verdad, porque no hay mayor acto de amor que decirle al mundo sin una sola palabra que has decidido volver a casa a ti mismo. La curiosidad abrumadora. Cuando alguien se marcha en silencio dejando atrás solo el eco de su presencia, no queda un simple vacío, queda un misterio, un espacio sin explicación, sin cierre, sin las palabras que normalmente ayudan a digerir la ausencia. Y es precisamente esa falta de respuestas lo que convierte tu desaparición en un enigma que comienza a ocupar cada rincón de la mente de quien se quedó atrás. La persona que antes te daba por hecho, que quizás se acostumbró a tu disponibilidad constante, ahora se enfrenta a una pregunta que no puede ignorar. ¿Qué pasó? Esta pregunta no es una curiosidad ligera, ni una duda pasajera. Se transforma en una inquietud persistente, casi obsesiva. Es un torbellino emocional que comienza de manera sutil, con el recuerdo de una conversación o un gesto tuyo, y pronto crece alimentado por el silencio. Estás bien, estás con alguien más, seguiste adelante. La mente, al no tener datos concretos, comienza a inventarlos. Lo desconocido se llena de suposiciones, y lo que en realidad es tu derecho a retirarte se interpreta como un castigo personal. Esa es la naturaleza de la curiosidad abrumadora. No busca respuestas para comprenderte a ti, sino para apaciguar el caos interno que tu ausencia ha despertado en ellos. El estoicismo nos recuerda que no debemos buscar el control de lo externo ni obsesionarnos con las reacciones de los demás. Y precisamente por eso este tipo de curiosidad no es algo que se provoque con intenciones manipuladoras. Es una consecuencia natural de tu decisión de poner límites y priorizar tu paz interior. Cuando te retiras sin explicaciones, cuando te niegas a participar en el ciclo eterno de justificaciones y discusiones, ofreces al otro una oportunidad involuntaria pero poderosa, enfrentarse a su propio ruido interno. Ese ruido, en ausencia de tus palabras, se amplifica. La inseguridad comienza a hablar con fuerza, la ansiedad,
encuentra terreno fértil. Las preguntas se multiplican porque no hay nada que las detenga. Lo que antes parecía claro, ahora es una nebulosa de posibilidades. Tu silencio sin quererlo les obliga a mirar hacia adentro. En lugar de seguir proyectando hacia ti, empiezan a examinarse a sí mismos, sus actitudes, sus errores, los momentos en que restaron valor a tu presencia. Es entonces cuando tu retirada se transforma, sin que tú lo busques, en una herramienta de introspección forzada, pero no es un proceso inmediato ni cómodo. Al principio intentarán llenar el vacío con distracciones nuevas, amistades, actividades rutinas que finjan normalidad, publicarán imágenes, sonreirán en redes, repetirán que están bien. Sin embargo, la mente no se deja engañar por mucho tiempo. El contraste entre lo que aparentan y lo que sienten se vuelve cada vez más evidente, y es ahí, en esa grieta entre lo externo y lo interno, donde la curiosidad se vuelve insoportable. Necesitan saber por qué te fuiste, qué piensas, si estás sufriendo como ellos, o si por el contrario has encontrado una calma que ya no incluye su presencia. Y si bien esta curiosidad puede parecer superficial, en realidad no lo es. Es un reflejo directo del vacío emocional que sienten. Es el resultado de haber minimizado tu valor cuando estabas y de no entender cómo lidiar con la realidad de que ya no estás. Lo que buscan no es solo saber de ti, sino reconectarse con la seguridad que tu presencia les daba. Sin ti, deben aprender a convivir con una nueva versión de sí mismos, más expuestos, más inseguros, más necesitados de respuestas que no llegarán. Para ti, en cambio, este proceso representa un punto de inflexión. No solo has elegido el silencio como una herramienta de protección emocional, sino que también has comenzado a notar lo que antes dabas, sin medida, tu energía, tu tiempo, tu atención. Te das cuenta de que no tienes la obligación de satisfacer la curiosidad ajena ni de explicar cada decisión que tomas. Tu vida ya no está definida por cómo otros te perciben o por la necesidad de mantener la armonía a costa de tu paz. El silencio, entonces, no solo desata preguntas en los demás, sino que te devuelve poder, te posiciona en un lugar de control sobre ti mismo, no sobre ellos. Has dejado de actuar para ser comprendido, y eso, aunque desafiante, es liberador. Ya no estás atrapado en las dinámicas emocionales de quienes no supieron cuidarte. Ahora tienes la oportunidad de observar con distancia, con serenidad, y elegir qué tipo de relaciones quieres permitir en tu vida. Mientras ellos se debaten en su ansiedad por entenderte, tú redescubres la calma de no tener que justificarte. Es en ese contraste donde ambos comienzan un proceso diferente. Para ellos, se abre el camino hacia la autoconciencia. Para ti, la consolidación de tu independencia emocional. Y es precisamente esa diferencia de enfoque lo que marca la transformación. Mientras unos buscan explicaciones externas, tú encuentras las respuestas dentro de ti. Y si en algún momento dudan, si intentan volver solo para calmar su incertidumbre, sabrás que no es tu responsabilidad ofrecer claridad a quien no valoró tu transparencia cuando la tenía. Porque tu silencio no es venganza, es claridad. Y en esa claridad, no solo revelas quién eres tú, sino también quiénes son realmente los demás, cuando ya no estás para sostenerlos. El vacío de extrañarte. Hay ausencias que no se sienten de inmediato. Al principio pueden confundirse con una simple distancia, una pausa temporal o incluso una decisión trivial, pero con el paso de los días esa ausencia empieza a tomar forma. Ya no es solo que no estás, sino que falta algo esencial. Lo que antes era invisible por su constancia, tu presencia, tus palabras, tu apoyo silencioso empieza a notarse como una carencia cada vez más evidente. Y es en ese momento cuando el otro comienza a extrañarte de verdad, no solo por costumbre, sino porque se da cuenta de que aquello que ofrecías no era común ni fácil de reemplazar. Extrañar no siempre tiene que ver con la intensidad de los recuerdos, sino con la profundidad de lo que ya no está. En tu caso, lo que se extraña no es solo tu voz o tu compañía, sino todo lo que representabas, tus gestos pequeños, tus silencios oportunos, tu capacidad de sostener emocionalmente
sin exigir de estar, sin invadir, de acompañar, sin imponer. Detalles que parecían insignificantes, pero que en realidad sostenían mucho más de lo que el otro era capaz de reconocer en ese momento. Y cuando ya no estás, cuando no hay forma de volver a experimentar esa sutileza que te definía, surge un vacío que no se llena con nada. Ese vacío se convierte poco a poco en un maestro silencioso. No habla, no acusa, no señala, solo existe. Se manifiesta en los espacios cotidianos, en una conversación sin emoción, en un gesto que no tiene el mismo significado, en la incapacidad de encontrar en otros lo que tú ofrecías sin pedir nada a cambio. Es entonces cuando la comparación se vuelve inevitable, porque lo que diste no era grandioso por su forma, sino por su autenticidad. Y lo auténtico, cuando desaparece, deja una huella difícil de ignorar. Lo más revelador de este proceso es que no requiere intervención alguna por tu parte. No necesitas enviar mensajes ni recordatorios. Tu ausencia por sí sola cumple esa función. La otra persona, sin tu presencia como guía o sostén, comienza a enfrentarse con su propia incapacidad para llenar ese espacio. Intenta sustituirte, distraerse, convencer al mundo y a sí misma de que todo está bien. Pero el alma sabe, y el alma no se engaña fácilmente. Sabe cuando algo falta de verdad, cuando el silencio no es paz, sino nostalgia disfrazada. El estoicismo enseña que no debemos construir nuestra valía a partir del reconocimiento ajeno. Sin embargo, también nos recuerda que nuestras acciones auténticas dejan huella, aunque no siempre se reconozcan en el momento. Y tú, al vivir desde la verdad, desde la entrega sin expectativas, sembraste algo que tarde o temprano florece, incluso si lo hace en medio de tu ausencia. Porque muchas veces es justamente al irte cuando los demás descubren la magnitud de lo que significabas. Y en ese descubrimiento comienza una transformación que no siempre se dice en voz alta, pero que se siente en lo profundo. Este proceso también tiene un impacto en ti. A medida que observas desde la distancia, empiezas a entender con más claridad cuánto diste y cuánto se asumió como garantizado. Te das cuenta de que durante mucho tiempo ofreciste comprensión, presencia y cuidado, sin pedir nada a cambio, sin poner límites claros. Y ahora, al dejar ese espacio vacío, no solo permites que el otro reflexione, sino que tú también recuperas perspectiva. Ya no estás dentro de la dinámica que te exigía más de lo que devolvía. Estás fuera mirando con ojos nuevos lo que antes aceptabas como normal. La ausencia se convierte entonces en una herramienta de doble filo. Enseña tanto al que se queda como al que se va. Al otro le muestra cuánto dependía de ti, incluso si nunca lo admitió. A ti te muestra que tu entrega era valiosa, pero que debe ir acompañada de reciprocidad y cuidado, no para exigir amor, sino para proteger tu dignidad, porque cuando das desde el alma, no puedes seguir haciéndolo donde no se honra lo que ofreces. Extrañar en este contexto no es solo una emoción, es una llamada interna al reconocimiento. El otro empieza a ver tu valor no por lo que hacías, sino por lo que ya no puede tener. Y tú, desde la serenidad, reafirmas tu decisión de no regresar, solo porque alguien ahora comprende lo que perdió. Esa comprensión es necesaria, pero no siempre suficiente, porque tu crecimiento también exige nuevos estándares, nuevas formas de vincularte, nuevos espacios, donde tu esencia no solo sea bienvenida, sino apreciada con conciencia. Este vacío, aunque pueda parecer doloroso, también es una oportunidad para ambos. Para ti es la confirmación de que puedes retirarte sin miedo, con la certeza de que tu presencia era un regalo, no una obligación. Para el otro es una invitación a mirar más allá de la pérdida y preguntarse cómo puede convertirse en alguien digno de una conexión tan profunda como la que tuvo contigo. Tal vez lo logre, tal vez no, pero ya no depende de ti, porque ahora sabes que no necesitas permanecer para ser recordado, ni explicar para ser comprendido. Tu ausencia ya habla por ti, y lo hace con una fuerza que solo puede nacer de alguien que ha aprendido a valorarse en silencio. La autorreflexión profunda.
Hay un momento en el que el silencio deja de ser solo un vacío y se convierte en una presencia abrumadora. Es el instante en que ya no hay mensajes, explicaciones ni justificaciones que distraigan, y en ese escenario de aparente quietud comienza a desarrollarse uno de los procesos más poderosos e inevitables, la autorreflexión profunda. Esa reflexión que no nace de un consejo externo ni de una conversación conciliadora, sino del peso interior de tener que enfrentar lo que antes se evitaba. Tu ausencia mantenida con firmeza y serenidad actúa como un catalizador silencioso que lleva al otro a detenerse y mirar hacia adentro. Ya no queda nadie a quien culpar, nadie con quien discutir, nadie a quien responsabilizar por el dolor que se siente. No hay palabras tuyas para desmontar ni argumentos que desacreditar. Solo están ellos y su conciencia. Es allí donde el verdadero trabajo comienza, porque el ser humano, cuando se queda sin interlocutor, se ve obligado a dialogar consigo mismo, y esa conversación, aunque silenciosa, suele ser la más brutal y reveladora. Es fácil evitar la culpa cuando aún estás presente. Es sencillo disfrazar errores bajo excusas cuando existe alguien que sigue dando oportunidades. Pero cuando decides irte, cuando eliges no responder algo, se rompe en esa estructura mental defensiva. Lo que antes se sostenía con negaciones empieza a desmoronarse. El silencio ese que algunos temen y otros menosprecian muestra su verdadero poder, el de obligar al otro a enfrentarse a sus acciones, sus omisiones y sus contradicciones sin filtro alguno. El estoicismo enseña que la claridad interior se cultiva en los momentos de mayor incomodidad, y eso es exactamente lo que tu silencio provoca. No es una táctica, no es manipulación, es la consecuencia natural de no seguir participando en una dinámica que te desgastaba. Cuando te retiras, ofreces a la otra persona un espacio que antes ocupabas con paciencia, con entrega, con presencia. Y ese espacio ahora es un espejo, uno que no muestra lo que quiere ver, sino lo que necesita ver, su parte en lo que se perdió. Emerge así la culpa, pero no como un castigo impuesto, sino como una emoción que surge cuando las máscaras caen. Se empieza a cuestionar cada gesto, cada palabra, cada momento en que eligió no escuchar, no cuidar, no valorar. Lo que antes parecía inofensivo o justificado, ahora adquiere otra dimensión. Ya no se trata de defenderse, sino de comprenderse. Y esa comprensión, aunque dolorosa, es el inicio de toda verdadera transformación. Tú, mientras tanto, te mantienes en silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que ya dijiste todo lo necesario con tu decisión de irte. Has comprendido que las explicaciones repetidas desgastan y que el valor de tu mensaje no está en las palabras que digas, sino en la coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Al elegir el silencio rompes el ciclo del conflicto eterno y permites que el otro se quede a solas con lo que realmente importa, su propia verdad. Y no es fácil, no lo es para ellos ni tampoco para ti, porque mantenerse firme en medio del silencio requiere coraje, requiere resistir la tentación de aclarar, de suavizar, de volver a explicar. Pero el estoicismo no se basa en el deseo de ser comprendido, sino en la convicción de actuar desde la virtud. Has hecho lo correcto para ti, y eso basta, porque no necesitas que el otro entienda para que tu camino tenga sentido. Tu bienestar ya no depende de la validación externa, sino de tu compromiso contigo mismo. Al otro lado, el proceso sigue su curso. Surgen recuerdos de momentos concretos que antes se ignoraban, una conversación donde fuiste comprensivo, una noche en que estuviste presente sin pedir nada, una ocasión en que elegiste callar por respeto. Todo eso que alguna vez se dio por sentado ahora adquiere un valor inmenso, no porque tú lo hayas exigido, sino porque el contraste con tu ausencia lo ha hecho evidente. Y en esa claridad forzada se revelan fallas que antes se negaban con facilidad. Lo que en su momento se excusó como no fue para tanto, o yo soy así, ahora suena hueco incluso para quien lo decía, porque la conciencia, cuando ya no tiene con quién justificarse, se convierte en juez, en testigo y en maestro. Y si la persona está dispuesta a ese juicio interno,
puede abrir las puertas al cambio verdadero. No siempre sucede, es cierto. No todos aprovechan esa oportunidad. Algunos se refugian en la negación, otros buscan nuevas distracciones. Pero para quien decide enfrentar su verdad, el impacto es transformador. Tú por tu parte continúas en tu proceso, más liviano, más sereno, más conectado con tu centro. Has soltado el peso de corregir a otros y te has regalado el espacio de crecer en tu propia dirección. La autorreflexión que provocaste no era tu meta, pero fue una consecuencia noble de tu autenticidad. Y aunque no puedas controlar si el otro cambia o no, sabes que tú sí has cambiado. Has dejado de entregarte donde no hay eco, y eso en sí mismo es un acto de amor propio. El impulso de perseguirte. Después de la reflexión del peso del silencio y del vacío que deja tu ausencia, llega un punto en el que algo se despierta con fuerza en el interior de quien te perdió. No es simplemente nostalgia ni una conciencia tranquila de los errores cometidos. Es algo más visceral, más urgente. Se trata del impulso de perseguirte, una reacción intensa que nace del arrepentimiento y del temor a que lo perdido sea esta vez irrecuperable. Esa persona que antes no supo valorar lo que tenías para ofrecer ahora, siente una necesidad casi desesperada de volver a acercarse, de reconectar, de reparar, aunque no siempre desde el lugar correcto. El arrepentimiento, cuando no se gestiona con madurez, se transforma en ansiedad, y la ansiedad a su vez impulsa acciones impulsivas cargadas de emociones, pero carentes de profundidad real. En este punto, pueden surgir mensajes repentinos, declaraciones inesperadas, intentos de demostrar cambio, tal vez promesas, tal vez disculpas. Pero muchas veces estas respuestas no nacen del entendimiento genuino de lo que ocurrió, sino del miedo a la pérdida definitiva, el miedo de que hayas seguido adelante, de que tu vida ya no los incluya. Y es ahí donde el verdadero desafío aparece: mantener tu centro cuando las emociones del otro intentan arrastrarte de nuevo. El estoico entiende que no toda urgencia merece una respuesta, que la emoción, aunque intensa, no siempre es señal de verdad. Y por eso, ante ese impulso de persecución que el otro manifiesta, tú eliges observar. No corres a atender el llamado. No te dejas seducir por el dramatismo ni por la insistencia. Has aprendido a distinguir entre quien quiere volver por amor y quien lo hace por miedo, y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque ahora sabes que no todo lo que parece reparación es realmente sanación. Es en este momento donde reafirmas tus límites, no con ira ni con desprecio, sino con calma y claridad. No necesitas gritar tu decisión ni justificar tu distancia. Tu silencio anterior ya fue suficientemente elocuente. Lo que haces ahora es mantener la coherencia con lo que decidiste desde el inicio: priorizar tu paz, proteger tu energía, no exponerte de nuevo a las mismas dinámicas que una vez te hirieron. Si el otro ha cambiado, lo demostrará con hechos consistentes sostenidos en el tiempo, no con gestos apresurados nacidos del temor al abandono. Desde la distancia observas, te permites ver con serenidad lo que antes te confundía. Puedes notar si hay transformación real o solo una reacción momentánea. Ya no estás cegado por el deseo de reconciliación ni por la necesidad de ser querido. Te has liberado de esa urgencia. Ahora valoras la estabilidad emocional que has construido y no estás dispuesto a ponerla en riesgo por alguien que aún no ha aprendido a sostener su propio proceso. Porque has entendido que el amor verdadero no insiste desde la ansiedad, sino que se presenta desde la responsabilidad y el respeto. Además, reconoces que este impulso de persecución no solo habla del otro, sino también de ti. Es una prueba sutil de tu fortaleza emocional. Porque sería fácil dejarte llevar por el halago, por la promesa de cambio, por la aparente dulzura de quien quiere volver. Pero tú no buscas ser perseguido, ni validado, ni necesitado. Buscas conexión auténtica, presencia consciente, vínculos donde el amor no sea sinónimo de dependencia ni de urgencia, sino de elección mutua desde la libertad. Y eso solo puede construirse cuando ambas partes han hecho su trabajo interior.
Mientras el otro corre detrás de ti, tú caminas con paso firme, no por orgullo, sino porque has aprendido a honrar tu camino. No es rechazo lo que ofreces, sino un espacio para la verdad. Si esa persona realmente desea reconectar, deberá demostrarlo no con prisa, sino con profundidad, no con palabras vacías, sino con actos que reflejen crecimiento. Y aunque estés dispuesto a observar, también sabes que no todo reencuentro es necesario, ni toda disculpa. Abre las puertas que una vez se cerraron con razón. El estoicismo te recuerda que no puedes ser responsable del proceso de los demás, que por más que desees el bien para quien te hirió ese bien, no depende de ti. Tú has elegido avanzar y esa elección es sagrada. Si alguien quiere caminar a tu lado, nuevamente tendrá que hacerlo desde un nuevo nivel de conciencia, uno que no intente arrastrarte al pasado, sino construir un presente más digno de quienes ambos son ahora. En este punto, ya no eres el mismo. Has atravesado el dolor, el desapego, la introspección, y has salido más fuerte. Por eso cuando alguien decide perseguirte, no corres, te detienes, miras, evalúas, pero no cambias tu dirección por una emoción pasajera, porque ahora sabes que tu camino no se define por quién te sigue, sino por la paz que encuentras en cada paso. La lucha entre alivio y arrepentimiento. Cuando te marchaste, cuando elegiste el silencio y marcaste un límite firme, tal vez en quien quedó detrás, no se activó inmediatamente el dolor, ni la nostalgia, ni el remordimiento. En muchos casos, la primera emoción que aparece no es la tristeza, sino una inesperada sensación de alivio, como si tu ausencia les devolviera un espacio que creían haber perdido, como si por fin pudieran respirar sin el peso de tus expectativas o tu presencia constante. Esa libertad aparente vestida de independencia puede incluso generar un suspiro de satisfacción. Al principio, pero ese alivio es frágil, superficial, es una ilusión que no tarda en revelar su verdadera naturaleza, porque cuando el silencio se instala, cuando los días pasan y se dan cuenta de que no volverás algo, comienza a cambiar. Lo que parecía liberador empieza a pesar. Ya no hay alguien que los escuche sin juzgar, que los apoye en medio de la tormenta, que los acompañe sin exigir nada. Las pequeñas cosas que antes ignoraban tu voz, tu atención, tu presencia generosa, ahora brillan por su ausencia. Y es ahí cuando el alivio empieza a diluirse, reemplazado por una sensación mucho más incómoda, el arrepentimiento. Ese arrepentimiento no llega con dramatismo ni en un solo golpe. Se infiltra lentamente como una humedad silenciosa que va debilitando las paredes internas. Surge en los recuerdos que se creían insignificantes, en los gestos que pasaron desapercibidos, en los silencios compartidos, que de pronto cobran un significado nuevo. Comienzan a comprender que no se trataba de estar sin ti, sino de convivir con lo que tú aportabas sin siquiera pedirlo. Descubren que tu presencia no era una carga sino un pilar, y que al perderte, no ganaron libertad, perdieron estabilidad. El estoicismo enseña que no debemos apegarnos a lo que no está en nuestro control, y tú con ese principio como guía, eliges mantener tu distancia con templanza. Sabes que no tienes que intervenir en esa lucha interna del otro, que no te corresponde aliviar el peso de su arrepentimiento ni explicarles lo que ya pudieron aprender por sí mismos. Mantenerte firme no es un acto de indiferencia, sino de respeto hacia ti mismo. No necesitas correr a llenar el vacío que ahora sienten, porque ese vacío es el maestro que tú nunca podrías haber sido desde la presencia. Mientras ellos lidian con esa confusión, la de haber confundido libertad con escapismo y alivio con desconexión emocional, tú continúas fortaleciendo tu independencia. Te das cuenta de lo mucho que has crecido, no porque el otro sufra tu ausencia, sino porque ya no te defines por su presencia. Has aprendido a sostenerte sin depender de lo que el otro piense o haga. Has dejado de medir tu valor en función de cuánto te necesitan. Ahora eliges desde un lugar de integridad, no desde la carencia. Y esa calma tuya, esa claridad con la que decides no volver atrás, no pasa desapercibida. Se percibe como una fortaleza nueva, como un cambio irrebatible.
Ya no estás disponible para participar en las mismas dinámicas que una vez te agotaron. Ya no te conmueve la súbita conciencia del otro, porque sabes que el verdadero cambio no se demuestra en el impacto de una ausencia, sino en lo que se hace con esa enseñanza. Tú ya aprendiste, y ese aprendizaje se manifiesta en tu capacidad de observar sin necesidad de reaccionar. El arrepentimiento, aunque puede ser genuino, no siempre va acompañado de transformación real. Por eso no te dejas engañar por los gestos repentinos ni por las palabras que buscan revertir lo irreversible. Sabes que el cambio profundo lleva tiempo y que tu paz no puede ponerse en juego por una emoción pasajera de quien hoy siente lo que antes se negó a ver. Entiendes que hay una gran diferencia entre querer recuperarte y estar realmente dispuesto a construir algo nuevo contigo. Y esa diferencia se percibe solo cuando ya no estás condicionado por la necesidad de que el otro lo entienda. Ahora eres tú quien decide, no desde el resentimiento, sino desde la madurez. No buscas castigar a nadie por lo que no supo hacer, pero tampoco te expones al riesgo de repetir historias que ya aprendiste a cerrar. Tu independencia emocional te ha enseñado a proteger tu energía, a valorar tu tiempo, a no entregarte a medias donde no hay compromiso completo. Y eso para muchos resulta desconcertante, porque solías ser accesible, generoso, comprensivo, incluso cuando no lo merecían, pero ahora no. Ahora tu paz interior es tu prioridad y no estás dispuesto a sacrificarla por gestos tardíos. Mientras ellos se debaten entre el alivio que creían haber ganado y el arrepentimiento que ahora los visita con insistencia, tú eliges el silencio como escudo y la serenidad como guía. Sabes que a veces lo más difícil no es irse, sino no volver, y tú has aprendido a quedarte contigo, con tu verdad, con tu crecimiento, porque reconoces que quien no supo valorarte en tu presencia, tampoco merece condicionarte en tu ausencia. El deseo de jugar. Cuando la ausencia se prolonga y el silencio persiste, no todos reaccionan desde la introspección o el arrepentimiento auténtico. Para algunos, ese vacío que dejaste se convierte en una amenaza directa a su control emocional, una herida al ego que buscan reparar no desde el entendimiento, sino desde la estrategia. Así nace el deseo de jugar, una reacción inmadura que intenta recuperar influencia sobre ti a través de mecanismos que no apelan al corazón, sino a la manipulación. No buscan reconectar desde la sinceridad, sino provocarte, sacudirte emocionalmente, arrancarte una respuesta que les devuelva el protagonismo que han perdido. Este tipo de juegos no siempre es evidente al principio. De hecho, suelen disfrazarse de casualidad, de aparente indiferencia o de vida plenamente disfrutada sin ti. Las redes sociales se convierten entonces en el escenario ideal para ejecutar estas tácticas. Publicaciones cuidadosamente seleccionadas muestran una felicidad exagerada, acompañada de frases que, aunque genéricas en apariencia, llevan un mensaje implícito dirigido a ti. Fotografías con nuevas personas, gestos de éxito repentino o mensajes sobre nuevos comienzos buscan sembrar duda en tu mente. ¿Acaso ya te olvidó? Nunca le importaste tanto. Pero tú, que has cultivado una nueva forma de verte y de vivirte, ya no caes en ese juego. Has aprendido a leer más allá de las apariencias. Sabes que quien verdaderamente está en paz no necesita demostrarlo constantemente, que la felicidad auténtica no necesita ser exhibida como un trofeo para causar efecto en otros. Por eso, en lugar de reaccionar, eliges mantener tu centro. No te dejas arrastrar por la teatralidad emocional ni por las provocaciones disfrazadas de independencia. Has comprendido que el silencio es en estos casos tu mejor escudo. El estoicismo te ha enseñado que no tienes por qué dar batalla en campos que no elegiste, que el verdadero poder no está en responder a cada estímulo, sino en dominar la propia reacción. Y tú, al guardar silencio, estás diciendo más de lo que cualquier palabra podría expresar. Estás comunicando que ya no estás disponible para dinámicas emocionales desgastantes, que no vas a bailar al ritmo de quien hoy te ignora y mañana te busca solo para calmar su inseguridad.
Las tácticas manipuladoras pueden variar, desde un mensaje nostálgico en un momento inesperado hasta insinuaciones pasivo-agresivas que apelan a la culpa o al recuerdo compartido. Pero todas tienen un mismo origen: la incapacidad de asumir el vacío que generaste y la necesidad de seguir teniendo algún tipo de control sobre ti. Porque lo que más desestabiliza a quienes juegan este tipo de juegos no es tu ausencia, sino el hecho de que no estés mirando, que no estés reaccionando, que no les devuelvas esa energía que una vez los sostenía. Y es ahí donde se produce el giro más importante. Porque mientras ellos juegan, tú avanzas. Mientras ellos actúan para provocar, tú eliges la calma como respuesta. No porque no sientas, sino porque has aprendido a priorizarte. Ya no necesitas aclarar tus intenciones ni defender tu decisión. Tu proceso de crecimiento te ha enseñado que no vale la pena alimentar juegos vacíos que solo distraen de lo esencial. Has dejado de responder no por indiferencia, sino por respeto a ti mismo. A veces este tipo de comportamiento también revela un patrón más profundo. La incapacidad de enfrentar el dolor emocional con madurez lleva a ciertas personas a refugiarse en el espectáculo, en la ilusión de poder. Usan la apariencia de bienestar como máscara para no mirar hacia adentro. Pero lo que no saben es que tú ya no estás mirando desde la herida, sino desde la claridad. Ya no eres la persona que se desestabiliza con una foto o que responde a una provocación con emoción reactiva. Ahora, eres alguien que observa, que entiende y que elige no entrar en un terreno donde solo hay desgaste. En este punto, la distancia se vuelve más poderosa que cualquier confrontación. El hecho de no caer en sus juegos emocionales los obliga a enfrentarse a una verdad incómoda. Ya no tienen poder sobre ti. No pueden manipularte con lo que publican, con lo que insinúan, ni con lo que callan. Y ese reconocimiento, aunque doloroso para ellos, es también una lección. Una lección que tú no tuviste que enseñar con palabras, sino con tu presencia firme y tu ausencia consciente. Has elegido una forma distinta de estar en el mundo, una en la que tu energía se reserva para lo que realmente nutre, en la que tu tiempo no se entrega a quienes solo quieren jugar a estar, pero no están. En esa decisión habita tu verdadera fuerza, porque no hay nada más poderoso que alguien que ya no reacciona, que ya no necesita demostrar ni buscar, porque ha encontrado dentro de sí todo lo que otros intentaron controlar desde fuera: el peso aplastante del silencio. Hay un punto en el proceso donde ya no son las palabras las que hieren, ni las acciones las que sacuden, sino aquello que no se dice, ese espacio donde debería haber una reacción, una explicación, una respuesta, y no hay nada. Es entonces cuando el silencio, en su forma más pura y contundente, comienza a desplegar su verdadero poder. Ya no es solo la ausencia de ruido, es un reflejo, un espejo que proyecta sin filtros ni adornos las carencias emocionales de quien antes dependía de tu presencia para sentirse completo, seguro, importante. Tu silencio no es una estrategia ni una forma de castigo, es más bien una declaración de principios. Elegiste no responder, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no necesitas decir nada. Has comprendido que no todas las preguntas merecen respuesta, que no todos los vacíos deben llenarse con explicaciones, y que muchas veces lo más valiente que puedes hacer es quedarte en tu centro, mientras todo a tu alrededor intenta arrastrarte de nuevo a lo que ya superaste. Ese acto de no reaccionar, de sostenerte en tu dignidad, sin ceder a la provocación o a la culpa, dice más de ti que cualquier argumento. Para el otro, sin embargo, el silencio se vuelve insostenible. Lo interpreta como frialdad, como indiferencia, como un muro inexpugnable. Pero en realidad es solo la consecuencia de haber ignorado lo esencial cuando estaba al alcance de su mano. Ahora que no estás, cada intento de comunicación sin respuesta, cada espera sin recompensa, cada recuerdo que no recibe eco se convierte en un peso creciente. Comienzan a preguntarse por qué ya no contestas, por qué no das señales, por qué te mantienes distante. Y lo que no comprenden es que no estás ausente por venganza, sino por respeto a ti mismo.
El estoicismo enseña que la mayor libertad se encuentra en la independencia emocional, en la capacidad de no reaccionar cuando la situación lo exige desde la emoción y no desde la razón. Y eso es precisamente lo que tú haces. Has aprendido que callar no es debilidad sino fortaleza, que no intervenir es una forma de cuidarte, porque entiendes que muchas veces hablar solo sería una repetición vacía, porque sabes que algunas personas no escuchan para entender sino para defenderse, para justificar, para retomar el control, y tú ya no estás interesado en participar en esa dinámica. Mientras tanto, tu silencio comienza a transformarse en una presencia incómoda. Está en cada mensaje que no recibe respuesta, en cada intento de provocar reacción, que termina en frustración, en cada pensamiento, que ya no puede evadirse con distracciones externas. El otro empieza a darse cuenta de que tu presencia no era un simple complemento, sino un ancla emocional, que tu escucha, tu contención, tu forma de estar, eran mucho más valiosas de lo que supo reconocer. El silencio entonces no solo le pesa, lo aplasta, porque lo confronta con lo que ya no tiene, y más aún con lo que quizás ya no podrá recuperar. No hay mayor maestro que el vacío de alguien que amó bien, porque es ahí, en la ausencia de tu mirada comprensiva, de tu palabra oportuna, de tu gesto firme pero generoso, donde se hace evidente el valor de lo que diste, y no hay red social, ni nueva compañía, ni autoafirmación pública que logre mitigar esa sensación de pérdida, cuando se comprende demasiado tarde que fuiste presencia, refugio y equilibrio, que no se trataba solo de ti, sino de todo lo que provocabas con tu forma de estar. Tú, en cambio, vives ese silencio desde otro lugar, ya no como castigo ni como espera, sino como liberación. Has dejado de hablar donde no te escucharon, de insistir donde no fuiste recibido, de demostrar tu valor donde se dio por hecho, y en ese proceso te has reencontrado contigo. Tu silencio ahora es espacio fértil para tu crecimiento, para tu claridad, para una vida más coherente con quien eres. No estás huyendo del otro, estás eligiéndote a ti. Y esa elección tan sencilla, en apariencia, encierra una transformación profunda. Has dejado de buscar validación en el afuera. El silencio que para ellos pesa, para ti se convierte en paz. Mientras ellos se sienten atrapados en el eco de lo no dicho, tú descubres que no necesitas hablar para cerrar una historia, que tu dignidad se afirma en cada vez que decides no exponerte, no rebajarte, no volver a un lugar que ya no te honra. Y si en algún momento dudan de tu decisión, si creen que el silencio puede romperse con insistencia o con nostalgia, descubrirán que esta vez no es un muro, es una frontera, no para excluir sino para proteger. Y si algún día llegan a comprender lo que significaste, lo harán no por tus palabras, sino por el contraste de no tenerte, porque tu silencio ha sido y seguirá siendo un recordatorio constante de que no todas las presencias son reemplazables y que no todos los vacíos pueden llenarse con más ruido. Algunas ausencias solo pueden ser habitadas con conciencia, el miedo que los hace arrastrarse. Cuando el silencio se ha asentado y el vacío ya no puede ignorarse, surge una emoción aún más intensa que la nostalgia, más incómoda que el arrepentimiento y más inquietante que la soledad, el miedo. Pero no cualquier miedo. Es un temor profundo, casi visceral, que se manifiesta cuando el otro empieza a comprender con dolorosa claridad que podrías no volver. Que tu ausencia no es una pausa ni una estrategia temporal, sino una decisión firme, un punto de no retorno. Y es ahí cuando se desata una reacción que muchas veces no nace del amor auténtico, sino del pánico a perder lo que antes se daba por hecho. Este miedo no es noble ni sereno. No llega con humildad ni con conciencia plena. Llega como una tormenta interna impulsada por la desesperación. Se manifiesta en súplicas inesperadas, en mensajes cargados de ansiedad, en promesas exageradas de cambio, en gestos que, más que demostrar transformación, revelan urgencia. No buscan reencontrarse contigo desde un lugar de verdad, sino calmar la angustia que les produce la idea de que ya no formes parte de su vida. Es una reacción emocional, no una decisión consciente. Y tú lo ves.
lo sientes. Reconoces que detrás de cada palabra dramática y de cada acto impulsivo hay un intento desesperado por revertir el tiempo, por deshacer lo que ya ha sido vivido, por restaurar una conexión que se rompió, no por un momento puntual, sino por una acumulación de vacíos, de faltas, de ceguera emocional. Pero tú ya no estás en ese lugar. Has cambiado, has crecido y sobre todo has aprendido a distinguir entre una expresión de amor y un acto motivado por el temor al abandono. El estoicismo te ha enseñado que no debes dejarte arrastrar por las emociones ajenas por mucho que éstas se presenten con lágrimas o arrepentimiento, que el dolor del otro no te obliga a retroceder en tu camino, porque entiendes que una cosa es tener compasión y otra muy distinta es volver a entrar en una historia que ya cumplió su ciclo. No es frialdad, es claridad, y esa claridad te permite mirar con distancia lo que antes te habría confundido, los ruegos, que no nacen del deseo de compartir un camino contigo, sino de la incapacidad de aceptar una pérdida. En ese escenario el otro puede incluso humillarse, puede hacer cosas que jamás imaginó, rebajarse en nombre del amor cuando en realidad no es el amor lo que lo mueve, sino la necesidad de recuperar el control sobre una situación que se le escapa. Y tú, con toda la compasión posible, sabes que no puedes intervenir, que no te corresponde aliviar ese miedo ni ofrecer consuelo a quien no supo cuidar tu presencia cuando la tuvo. Porque si hoy se arrastra, no es por lo que siente por ti, sino por lo que no sabe sostener dentro de sí mismo. En ese instante, tú reafirmas tu independencia, no por orgullo ni por castigo, sino por respeto a tu proceso. Has invertido tiempo y energía en reconstruirte, en recuperar tu centro, en aprender a elegirte. No puedes poner en riesgo todo ese trabajo por un impulso ajeno. No puedes permitir que su miedo dicte tus decisiones. Has entendido que el verdadero compromiso comienza contigo, con tu bienestar, con tu serenidad, y que volver solo para calmar una angustia externa sería traicionarte a ti mismo. Además, sabes que no eres responsable de lo que el otro siente, que cada emoción que hoy lo desborda es el resultado de sus propias acciones, de sus elecciones, de su falta de conciencia en su momento. Y aunque puedes comprenderlo, no puedes resolverlo por él. El estoicismo te recuerda que cada uno debe cargar con las consecuencias de sus actos, que el dolor que ahora enfrenta no es tu castigo sino su maestro, y que interferir en ese aprendizaje sería impedirle crecer. Mientras el otro se consume en su temor, tú sigues avanzando, con pasos firmes, con la serenidad que solo otorga quien ya no necesita ser rescatado ni reconocido. Tu silencio, tu distancia, tu decisión de no ceder al chantaje emocional son los límites que marcan tu transformación. Ya no eres esa persona que se desvive por salvar vínculos desequilibrados. Ahora te salvas a ti mismo y desde ahí eliges, si lo deseas, construir algo nuevo con quienes estén realmente listos para acompañarte, sin arrastrarse, sin manipular, sin temer. Porque el miedo que los hace arrastrarse no es un testimonio de amor, es una evidencia de dependencia. Y tú ya no estás dispuesto a ser el refugio de quien solo te busca cuando la soledad se vuelve insoportable. Has aprendido que el verdadero vínculo nace desde la libertad, no desde la necesidad, desde el respeto, no desde el miedo, y que quien no puede caminar a tu lado sin perderse a sí mismo, no está preparado para acompañarte en el camino que ahora eliges. La realización de la independencia emocional. Al final del proceso, cuando el ruido emocional ha cesado y el silencio ha dado paso a la claridad interior, ocurre algo que no siempre se anticipa: una profunda transformación. No es repentina ni espectacular, sino pausada, casi imperceptible al principio, pero tan real como irreversible. Es la realización de tu independencia emocional, ese momento en el que descubres que no necesitas de nadie para sentirte completo. No porque ya no quieras compartir tu vida con otros, sino porque comprendes que tu valor no se mide en función de su presencia, su aprobación o su interés. Tu retiro, ese acto que nació desde la necesidad de protegerte, de marcar límites y de sanar, se convierte ahora en la fuente de tu fuerza más auténtica. Ya no eres el mismo que partió con el corazón herido,
o la mente confundida. Eres alguien que ha aprendido a caminar solo sin sentirse perdido, a estar en silencio, sin sentirse ignorado, a observar sin juzgar. En ese estado de conciencia, te das cuenta de que todo lo que antes buscabas fuera de ti, el reconocimiento, el afecto, la validación solo podía surgir de un lugar desde adentro. El estoicismo, con su sabiduría serena, siempre lo sostuvo: la verdadera libertad no está en dominar al otro, sino en dominarse a uno mismo. Y tú, al haberte desprendido de la necesidad de ser comprendido o necesitado, has ganado la libertad de ser tú sin condiciones. Ya no tienes que demostrar quién eres, ni justificar lo que sientes. Vives desde una plenitud tranquila, sin excesos emocionales, ni dependencias silenciosas. Y en esa autonomía emocional descubres algo valioso. La paz interior no es un premio, es un punto de partida. Desde este nuevo lugar comienzas a construir relaciones distintas. Ya no te vinculas desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Buscas conexiones donde puedas ser tú sin filtros ni máscaras, y donde la otra persona también se sienta libre de ser quien es, sin presiones ni juegos. Las relaciones auténticas, las que no exigen validación constante ni alimentan egos inseguros, se vuelven tu nuevo estándar, no porque te creas superior, sino porque has aprendido a reconocer lo que mereces. Reciprocidad, presencia honesta y respeto mutuo. Esta nueva forma de relacionarte no solo cambia la calidad de tus vínculos, sino que también modifica profundamente tu energía. Ya no emanas necesidad ni expectativa, irradias calma, firmeza, coherencia. Y esa vibración sutil pero poderosa actúa como un filtro natural. Aleja a quienes aún viven atrapados en dinámicas tóxicas o inmaduras, y atrae a quienes vibran en la misma frecuencia de autenticidad y madurez. Sin decirlo, tu sola presencia comunica que no estás dispuesto a perderte por nadie, y que estás listo para compartirte sin dejar de ser tú. Quienes una vez te tuvieron cerca y no supieron valorar tu esencia, ahora notan ese cambio. Perciben que ya no necesitas su atención, ni sus explicaciones, ni su arrepentimiento. No porque hayas endurecido el corazón, sino porque has ensanchado el alma. Porque ahora te amas lo suficiente como para no permitir que nadie tenga poder sobre tu paz. Y aunque puedan acercarse de nuevo, notarán que algo esencial en ti ha cambiado. Ya no esperas nada. Lo que llegue será bienvenido si es honesto y descartado sin drama si no lo es. La independencia emocional no es aislamiento. Es la capacidad de estar en cualquier vínculo desde la elección, no desde la carencia. Es abrirte al amor sin convertirlo en necesidad. Es ofrecer tu presencia sin exigir pertenencia. Y tú, después de todo lo vivido, has llegado ahí. Has cruzado ese umbral interno que separa a quienes buscan amor para llenarse de quienes lo ofrecen, porque ya se han encontrado. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real, y eso hace que todo haya valido la pena. En este estado, no necesitas grandes promesas ni demostraciones teatrales. Te basta con lo simple: una palabra sincera, un gesto coherente, una presencia respetuosa. Has dejado atrás los vínculos basados en el ruido emocional y has aprendido a escuchar la armonía del silencio compartido. No te atraen los extremos, sino el equilibrio. No te interesa el drama, sino la profundidad. Porque tu alma ahora tranquila ya no busca intensidad, busca verdad. Y quizás lo más bello de esta realización es que no depende de nadie más que de ti. Puedes estar rodeado, o solo enamorado, o soltero comprendido, o incomprendido, y aún así sentirte pleno. Porque lo que antes parecía imprescindible, la aprobación externa, la compañía constante, la certeza del otro, ha sido reemplazado por algo más sagrado: la conexión contigo mismo, esa que no se rompe con el tiempo ni se debilita con la distancia, ni se negocia por miedo. Ahora vives con la certeza de que no necesitas aferrarte a nada ni a nadie para sentirte en casa, porque tu hogar está dentro de ti, y en esa morada silenciosa, firme, luminosa, has encontrado lo que tantos buscan afuera: tu verdadera libertad. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras,
es porque algo dentro de ti decidió quedarse a escuchar con el corazón y recorrer este camino profundo de conciencia, desapego y transformación. Nada de lo que has escuchado es solo teoría. Todo ha sido una invitación a mirar dentro de ti, a reevaluar lo que entregas, lo que permites y lo que verdaderamente mereces. Este viaje no se trata solo de dejar atrás personas o situaciones. Se trata de regresar a ti, a tu centro, a ese lugar sagrado donde ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, porque lo reconoces tú mismo. ¿Has visto lo que sucede cuando eliges el silencio como escudo, cuando marcas límites con dignidad, cuando no reaccionas desde la emoción, sino desde la claridad? Y lo más importante, has aprendido que no estás solo en este proceso. Todos estamos en mayor o menor medida reaprendiendo a vivir desde el respeto propio, desde la autenticidad y desde el equilibrio. Quiero agradecerte sinceramente por tu presencia, por tomarte este tiempo para nutrir tu alma y reflexionar conmigo. Este contenido está hecho con el deseo genuino de ayudarte a reconectar con tu fortaleza interior, con esa parte de ti que no se rinde, que no se conforma y que busca cada día ser un poco más libre. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que las palabras hablaban directamente a lo que estás viviendo, te invito a dar un paso más. Ve ahora mismo a los comentarios y escribe: hoy decido ser mi mejor versión, vivo como un estoico. Esta frase no es solo un gesto simbólico, es una declaración de intenciones, una promesa contigo mismo, un recordatorio público de que estás eligiendo crecer, sanar y vivir con propósito. Además, si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que tal vez esté atravesando el dolor del desapego o el ruido de la confusión emocional, compártele este video. Nunca sabes el poder que puede tener una sola palabra en el momento justo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos creando contenido profundo, humano y transformador, especialmente pensado para personas como tú, conscientes, valientes y dispuestas a trabajar en su libertad interior. Hasta la próxima. Sigue caminando con firmeza, con calma y con verdad, porque cada paso que das hacia ti mismo es un paso hacia una vida más plena. Nos vemos en el siguiente video.